Hemos leído, hermanos, en la lectura bíblica, dos pasajes del apóstol Pablo, las cartas paulinas. Uno hemos estado leyendo el capítulo 5 de Romanos y el otro la carta a los Colosenses, capítulo 1, ¿correcto? Entonces tengamos siempre esos dos libros casi marcaditos para que no nos perdamos. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. El tema de esta mañana es Cristo como la parte central, nuestra reconciliación. Porque los dos temas, los dos pasajes bíblicos que hemos leído, nos hablan de eso. La reconciliación. Pero hay un elemento principal. A ver, ¿alguna vez ustedes se han enojado con alguien? ¿Alguna vez? Sí. Hermana Vanessa se enojó. Yo creo que sí, ¿verdad? No solamente hasta en el matrimonio hay dificultad muchas veces y tenemos que entrar en discusión, y muchas veces, como todavía estamos en este mundo, estamos con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad o no? Nos enojamos. No solamente entre esposo y esposa, también padres e hijos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una oportunidad yo estaba muy enojado. ¿No es mi billetera? No hay dinero ahí. Bien. Estaba muy enojado, ¿saben con quién? Con mi mamá. Yo pienso que tenía unos 5 años. Yo no sé, hasta a los 5 años, 6 años, chiquitito yo, ahora ya soy más grande, a pesar de que mis zapatos son hondos, pero hermanos, hoy día han visto, soy muy alto. Qué bien los que en el bautismo han estado. Pero pequeñitos, en aquel tiempo, mi mamá compró en el centro minero donde nací, en la provincia de Pantalón Nalense, en Oruro, centro minero Santa Fe, porque mi papá era minero ahí. Entonces, mi mamá nos llevó a la ciudad de Oruro, y ahí había una fábrica de calzados, ¿no? Ultra se llamaba. Y fabricaban unos calzados con unas cañas hasta aquí, ¿no? Que protegían los tobillos. Yo no sé, las mamás saben, los papás igual, ahora yo sé como papá y mamá, a los pequeñitos por lo general no se les coloca zapatillas porque todavía están en formación, ¿qué cosa? ¿Qué se llaman esto, hermanos? Los tobillitos, ¿no veo o no? Siempre están frágiles. Y por lo general, hasta el médico dice, necesitan colocarles botincitos para que aseguren los tobillos, porque los niños son, pues, siempre digo, son de goma, ¿no? Se botan, se paran, caen, se botan. Normal. Así es la vida de las personas. Entonces, mi mamá nos compró a mí y a mi hermano mayor, unos calzados con cañas, lindo. Pucha, para mí era, wow, decía, ¿y cuándo me voy a colocar? Y a mi mamá, mientras regresábamos al centro minero, de su pollera le decía, ¿cuándo me voy a poner mamá? De nuevo más allá, ya me voy a poner mamá, ¿verdad? Y mi mamá, una señora, así como la hermana Berta, ¿no? Así una señora con su pollera, con sus así grande como es la hermana Berta. Por eso, cada vez que le veo a la hermana Berta estoy recordando cómo era mi mamá también. Mi esposa tiembla, no, porque pues ya soy no, sino así y así como la hermana Berta, mi mamá, yo molestándole, ya me voy a poner, no ve los calzados. Y sabe, mi mamá me dijo, tal día te vas a poner, hijito. ¡Wow! Y para mí faltaba una eternidad. Yo no sé, no me acuerdo cuántos días me dijo mi mamá. ¿Saben qué? ¿Saben? Para mí era una eternidad. No dormía yo, creo, esas noches. ¿Saben en qué estaba pensando? En los calzados que mi mamá ha comprado y me iba a poner.
El día llegó. Yo estaba contento, imagínense, no dormí pues al día siguiente muy temprano como ahora para ir al bautismo. Madrugamos, ahí ya estaba ahí, seguramente al borde de la cama de mi mamá, nos descansa para decir, mamá, es el día, hoy me voy a colocar mis calzados usultras, ¿no ven? Aquí, que solamente en Oruro fabricaban de puro cuero. Garantizado. ¿Estoy haciendo propaganda de algún negocio? No, hermano. ¿Me entienden? ¿Y saben qué hizo mi mamá? Yo no sé. Seguramente discutieron con mi papá. Y estaba tan enojada mi mamá. Me miró. Hoy no. Y no me hables. Así, ¿no? Me di la vuelta. Y cuando mi mamá decía una cosa, yo tenía que cumplir. Así era antes. Ahora no, la mamá dice que... En aquella época, la mamá decía una cosa y había que cumplir. Mi mamá dijo, hoy no, y no me hables. En el frío que hacía, Centro Minero Oruro, arriba, ¿no? Los centros mineros. Yo me acuerdo que era invierno y el canal de mi casa ahí abajo estaba lleno del agua congelada, hielo pues. Con mis pies descalzos empecé a patear el hielo y decía, le odio a mi mamá, nunca más le voy a hablar a mi mamá. Mi mamá me ha dicho y no me ha cumplido, por eso. Yo no sé si sentía frío en los pies, porque yo me acuerdo que estaba descalzo sobre el hielo y así estaba pateando. Mi mamá se asustó y me guasqueó, no importa, yo aguanté porque estaba enojada. Y yo decía, que me castigues, pero la odio. Un pequeñito, algunos decían, pero no sentimos. Y estaba casi mucho tiempo sin hablarle a mi mamá pequeñita. Estaba peleando con ella. Y necesitaba, ¿qué es lo que necesitaba? La reconciliación. ¿Se dan cuenta? No solamente los mayores nos peleamos, los pequeñitos también. Ya se están durmiendo. Bueno, seguiremos. Muy bien. Cuando estamos hablando de este tema, Cristo muestra reconciliación. Es que la relación entre el ser humano y Dios está rota, ¿no? Y en algunos casos sí que está rota. Hoy hemos visto jóvenes con su relación con Dios totalmente rota. ¿Cuál será el pensamiento de ellos? Están al verlos ahí bautizando, dicen, estos locos, mira tonteras hacen. Mira, le están bañando a otro loco. ¿Ellos entienden eso? Ellos no entienden que su relación con Dios está muerta, está quebrado, ya que el ser humano rompió esa relación. La pregunta que la mayoría de las religiones del mundo tienen en común es, ¿cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo? Mientras todas las religiones del mundo apuntan, ¿saben?, a las obras de los hombres que busquen medio para reconciliarse. Como decía mi compañero que es cura, cuando me encontré en Oruro también, no le dije que era pastor, pero él me dijo, cuando le pregunté, ¿cómo puedo ir al cielo hoy, amigo? Y él me dijo, fáciles. ¿Qué cosa? Haz las cosas como te dice la Iglesia Católica y después, nada más. En otras palabras, lo que hemos aprendido. ¿Cómo dicen los católicos? ¿Qué cosas hacen?
A ver, recuérdenme porque yo ya me he olvidado, hace tiempo pasó eso. ¿Me entiende? Todas sus obras que dicen que deben hacer. Sacramentos se llaman algunos, ¿verdad? Todos los sacramentos, hacen los sacramentos y listo. Pero la Escritura apunta en esa dirección. No. La Escritura no dice, pórtate bien y vas al cielo. Oye, lo más fácil sería eso, ¿verdad? Pórtate bien y vas al cielo. La Escritura no dice. ¿El hombre pecador puede ser reconciliado con Dios? Solamente a través de la obra de Cristo en el Calvario. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. El problema es, el ser humano va a entender eso. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Nos cuesta entender eso? Yo creo que sí. Y a muchos de ustedes también les está costando entender eso. ¿Por qué? Y saben, y vamos a ver eso en lo que dice la Biblia. ¿Cómo nos está costando entender? Porque nos está costando demostrar eso en nuestra manera de vivir. Mis hermanos, es así. Es terrible, ¿no? Nos está costando, como decían los predicadores, aceptar que estamos en el desierto. ¿Correcto? Porque este mundo es así. Y estamos ahí. Y ¿saben? No estamos solos. Esa es la pregunta. No estamos solos. Estamos en el desierto, pero no estamos solos. Tenemos a Cristo. Y su obra. Constantemente recordándonos lo que ha hecho Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Ahora vayamos rápidamente a ese problema que tiene el ser humano. ¿Y cuál es el problema? Rompió el pacto. Ya ustedes saben, ya sabemos todos, ¿correcto? El pacto que hizo Dios, ¿con quién? Con Adán y Eva. En el colegio siempre les digo, es el pacto de obediencia, el primer pacto fuerte que Dios hizo, ¿con quién? Con Adán y Eva, ¿correcto? El pacto de obediencia decimos. ¿Cuál es ese pacto de obediencia? Es lo que está mencionando Génesis 2, 17. El día que tú vas a desobedecer, comiendo del fruto, ¿qué dice hermano? Hermano, ¿qué cosa? El día que tú vas a comer de este fruto que está en el medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal, ¿qué dice la Biblia? Ese día tú vas a morir. Y tenía que cumplirse el pacto. ¿Estás de acuerdo, Adán? Sí. Eso dile a tu esposa. El problema es eso. Y nosotros somos descendientes de ellos. Automáticamente, Marco, tenemos esa condición ya en contra. Nosotros ya tenemos, porque ya nacimos peleados ¿con quién? Ya nacimos peleados con Dios. Ningún ser humano nace con la mano estrechada con Dios. No, el ser humano ya nace peleado ¿con quién? Con Dios. Por eso, hermano, miren, lo que les he contado, a mí me ha pasado eso. A los 5 años, mi naturaleza pecaminosa no podía entender a mi mamá. Yo le decía, te odio a ti, porque no me has cumplido. Te odio, no te voy a hablar. Mi naturaleza ahora es así, el pelearse con Dios. Y ese es el problema que tiene el ser humano ahora. Y es por eso que necesitamos lo que Cristo
ha hecho en la cruz. Por eso decimos Cristo, nuestra reconciliación. Vamos a ir ahora al significado de esta palabra. ¿Qué quiere decir reconciliación? La palabra reconciliar viene de la palabra latín, ¿no? Reconciliar. Uy, es un idioma muy interesante. Conciliar. ¿Qué quiere decir? De nuevo. Es decir, en otras palabras, es volver a ensamblar, volver a unir, volver a conquistar. Significa reunir otra vez, unir de nuevo, llegar a un acuerdo, hacer favorable el origen, o respectivo, en otras palabras, restaurar la amistad o la armonía. Ahora, en el Nuevo Testamento, las palabras reconciliar y reconciliación se traducen de las siguientes palabras en el idioma griego. En el griego, una de las palabras que sale es diayazo, que quiere decir cambiar de opinión, reconciliar o renovar una relación con otro. Esta palabra solo se usa en Mateo 5:24 con respecto a ser reconciliado con un ser humano, con un hermano ofendido, ¿no ve? Entonces esta palabra está ahí. Otra palabra en el griego cuando está hablando de la reconciliación es catallazo, dice, ¿no? ¿Qué significa cambiar o intercambiar? O cómo cambiar monedas por otra que tiene un equivalente, el mismo equivalente. O también quiere decir volver a una posición favorable. En 1 Corintios 7:11 se refiere a la reconciliación entre un esposo y su esposa. También en Romanos es lo que vamos a ir viendo también en el capítulo 5, versículos 10 y 11, ¿no? Y en 2 Corintios 5, 18 al 20, 3 veces habla de eso. Se usa con referencia a la reconciliación con Dios. También hay la palabra apocatallazo. Una forma más fuerte o más intensa de la palabra es catallazo. Se refiere a una reconciliación no mediana, sino completa. Y se usa, bueno, en Efesios 2:16 y Colosenses, los pasajes que vamos a ver con referencia aquí a Dios. Ahora, en la literatura secular, la palabra se refiere a un intercambio o hecho en los negocios de los cambistas. Cuando cambias, los cambistas, ¿qué hacen? Cambian. Ahora estamos buscando a todos, ¿qué moneda estamos buscando? Dólares, ¿no ve o no? ¿No ve? Y por eso podemos matar, alguien ha dicho así. Ni el euro tiene tanto valor que el dólar, ¿verdad? Entonces, eso es la idea. Figurativamente, dice, se refiere a la reconciliación o restauración del favor de otro. Ahora, en el Nuevo Testamento se refiere a la restauración del favor de Dios hacia los pecadores que se arrepienten y ponen su fe en la persona y la obra de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Se entendió, hermanos? La Biblia habla de eso. Nuestra literatura, o sea, nuestro lenguaje también habla de eso. En otras palabras, necesitamos entender y conocer a qué se refiere eso. Ahora, vamos y por eso nos lanzamos una pregunta. ¿Quién fue reconciliado con quién? Esa es la pregunta para continuar. ¿Quién fue reconciliado y con quién? La pregunta, como hoy día les compartía al chofer que
que nos traía, él, un señor muy jovial, con su hijosita, ¿no?, pintudita ahí para manejando su autito, etcétera. Según él está bien, según él no necesita de Dios, porque está bien. Pero la pregunta es, ¿está bien? Él entiende, él es así, bueno, no soy como el borracho o el que pega a su mujer, el salvaje que los rompe en dos a sus hijos, no soy eso. Entonces, ¿soy bueno nomás? ¿Esa persona sabe su condición? No. Porque el ser humano está así, no sabe nada. Pero, por naturaleza, ¿saben, hermanos? Esta persona está peleado con Dios. Oye, la pregunta es, ¿quién fue reconciliado con quién? Esa es la pregunta. Entonces, ya hemos considerado las definiciones de estos dos términos, reconciliar y reconciliación. Entonces, mucha gente diría, entonces eso quiere decir que la cruz reconcilió al hombre con Dios, es decir, hizo que el hombre se inclinara favorablemente hacia Dios. Eso es. O reconcilió a Dios con el hombre. Es decir, hizo que Dios se inclinara favorablemente hacia el hombre. Vuelvo a repetir. La cruz reconcilió al hombre con Dios o reconcilió a Dios con el hombre. Esta pregunta es importante, mis hermanos, porque algunos creen erróneamente. En muchas iglesias la gente cree así. Aunque el hombre, dice, pecador está enemistado con Dios, es decir, en contra de Dios, Dios nunca está enemistado con el hombre. ¿Y saben cuál es la conclusión que sacan? Por eso Dios no te puede castigar. Porque si, entonces si te castiga, Dios no te ama. Y por eso la gente vive como así. Por eso el chofer, hermana Azul, por eso el chofercito que está diciendo, no, si me choco, igual. Cuando le dije, si nos pasara algo, querido amigo, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a ir tú? No sé. ¿Y qué tal al invierno? Tal vez no, depende, como dice la gente, ¿cómo es tu creencia? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Si te pasara algo a ti, ¿dónde te vas a ir? Si mueres ahora, joven tú, que nos visitas, y algunos cultos ya nos estás visitando, te mueres, ¿dónde te vas a ir? ¿Se dan cuenta? La pregunta, él diría, entonces, buena pregunta, interesante, lo voy a responder la siguiente semana. Es más fácil, ¿no? Eso decir. ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Quién te garantiza que vas a ir al cielo? Es que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, es la primera cosa que siempre dice la gente. Los cristianos tradicionales, bueno, de esta época, es yo acepté a Cristo, listo, ya está. Con eso, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Interesante, ¿no ven? Porque hablar del infierno, hablar del pecado, mucha gente ya te está, su piedra ya está buscando, ¿no? ¿Cómo voy a andar? Me estás discriminando. Claro. Me estás acusando. Hasta las leyes en esta época están apuntándote, tú no tienes que decir eso, ya le estás juzgando, le estás discriminando, le estás mandando al infierno. La pregunta es cierto, así es. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es errónea el concepto de muchas personas? Dios nunca me va a castigar porque me han dicho que Dios es amor y me ama. Pero sin embargo, la Biblia también enseña que Dios está enemistado con el pecador. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Rápidamente dice, Él es justo y santo, por lo tanto está airado
contra el pecador. No lo digo yo, sino la Biblia dice. Salmo 5:5. Si alguien lo busca y lo lee en voz alta sería bien. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, también habla de eso. ¿Se dan cuenta? El capítulo 5 del Salmos, versículo 4, también habla de eso. El Salmo 7 también habla de eso. Miren, ya nos hemos descubierto tantos. En otras palabras, ¿por qué la Biblia habla de eso? De que Dios está airado contra el pecador. Vamos a ir, Salmos 5:5. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leer fuertemente? ¿No lo tienen, hermanos? Los insensatos nos harán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién está hablando ahí? ¿Es la hermana Azul? No. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando. ¿Y qué dice Dios? Los ama, ¿no? Todos son sitios, no sabe lo que hace, pues. Ese es nuestro concepto. En nuestra cultura eso. Pero no saben lo que hace. Como decía el chofer. Si le he pegado a mi mujer es que estaba borracho, es fácil decir, ¿no? Estaba borracho, no era consciente, ¿no ve? Era adolescente, pues. Cualquier adolescente hace eso. Enamora aquí, hace allá, se peina así. Adolescentes son. ¿Ven la situación? ¿Cómo es nuestro concepto? Y el concepto que tiene el ser humano es así. Más le conviene, a él le conviene hacer eso. Dios es amor y por eso está bien conmigo, ¿no veo? ¿No? Por eso lo coloco unas cuantas velas acá, allá, y listo. Todo está bien. ¿No ve? O pórtate bien, ya está. ¿No veo o no? Saluda a tu mañana, pórtate bien pues. ¿No ve? Hijito es así y se verá al cielo. Está bien pues. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay muchos pasajes que les he dicho y están ahí y Dios está hablando y Dios está diciendo: yo estoy airado, estoy enojado contra el pecador. Por lo tanto, nuestra respuesta a la pregunta: ¿quién fue reconciliado con quién? Tiene dos partes. La primera, escuche bien. La cruz reconcilió a Dios con nosotros, ya que Cristo pagó nuestra deuda, satisfaciendo la justicia de Dios y apaciguando su ira. Esto quitó la enemistad de Dios contra nosotros e hizo posible que Él nos justificara a través de la fe de su Hijo. La segunda parte. Nosotros somos reconciliados con Dios a través de la cruz. ¿Cuándo? Por medio de la obra regeneradora y restauradora del Espíritu Santo, nos arrepentimos de nuestro pecado. Es decir, cesamos de ser hostiles en pensamiento y obra y colocamos nuestra fe en Cristo. Y es por esa razón, hermano, la pregunta sería: ¿hay diferencia entre un incrédulo que no se arrepintió y una persona que se arrepintió? ¿Hay diferencia? La pregunta les hago a ustedes. ¿Hay diferencia, hermanos? ¿Tiene que haber diferencia? ¿O tenemos que ser igualitos? Y por eso una vez en broma hablamos con mi esposa con italiano, es decir, a todos los hermanos les vamos a mandar al taller de peluquería de la hermana Nora. Vamos a fila porque el pastor Justo y yo vamos a hacernos un modelito, y a los de la iglesia, a los que de verdad son cristianos, les hacemos cortar. ¿Qué tal? ¿Funcionaría eso, hermanos? Interesante. En broma estábamos hablando, pero en realidad, ¿tiene que ver la diferencia? Sí.
Proverbios habla de eso en los primeros capítulos cuando nos está exhortando a que vivamos con sabiduría. ¿Tiene que haber diferencia? Sí, ese es el punto, mis hermanos, ese es el punto. El elemento de la cruz, ese es el punto clave. Porque ahí Cristo está reconciliando a ese Dios que dice, si tú no te arrepientes, ya sabes lo que te espera. Y para muchos esa postura es injusto. ¿Será que es injusto o es justo? Es justo, ¿por qué? Porque somos malvados, mis hermanos. ¿Verdad, hermanos? Pero el ser humano constantemente quiere tergiversar y decir, ay no. Hermano, esa es la realidad. Ahora sí, y rápidamente vamos a ir, ya que el tiempo nos está ganando, vamos a ir viendo estos dos pasajes. Miren, la Biblia nos va rápidamente a aclarar. Primeramente vamos a estar con Romanos capítulo 5, el verso 10 y 11. ¿Está bien, hermanos? El apóstol Pablo está aclarando y se van a dar cuenta que es bastante claro lo que dice Pablo en este pasaje. Vayamos entonces a Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Ya tu Biblia te ha ido? A ver, saca tu Biblia como me estás hablando. ¿Qué pasa, pues, hermano? Romanos capítulo 5, ¿correcto? Muy bien, qué bueno. Te animo a que tú puedas abrir. Dice así Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque siendo enemigos, wow, interesante el término que utiliza Pablo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Ven cómo se repite algunas palabras varias veces? ¿Y quién nos enseñó el pastor Lucio cuando se repite algunas palabras, hermanos? A ver, ¿qué hemos aprendido? Aquí está, algo importante debe estar mencionando, porque Pablo está repitiendo la palabra reconciliar. Hemos sido reconciliados, ¿por qué? Porque en estos pasajes esta parte es importante. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo aprendemos en la iglesia también? Yo como viejo, ¿cómo sigo aprendiendo también? Entonces, necesitamos entender que estos dos versículos algo nos están enseñando sobre la reconciliación bíblica. Pues esta es la que vale. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y nos está diciendo, de esta manera, tú vas a encontrar una reconciliación, o vas a entender qué es la reconciliación, para que tu relación sea buena. ¿Con quién? Con Dios. La primera parte, porque siendo enemigos. El apóstol Pablo quiere que entendamos cuál era nuestra situación. ¿Entre quién? Dios y el ser humano. Hermano, ese término enemigos es algo terrible, ¿no veo o no? Enemigos. ¿Tenemos enemigos? Si tienes enemigos, el enemigo te va a saludar. ¿No ve? Más bien te va a lanzar otra cáscara de plata, ¿no? Si en la primera no la ha acertado, él dice, dos más para asegurar. A ver. Y dice, ¡sí! ¡Pague! El enemigo nunca te va a aplaudir. ¿O no, hermano? Tu enemiga no te va a aplaudir, ¿no ves? ¿O no? Esa es la condición.
La palabra enemigos viene del adjetivo griego que dice ejetos, que se refiere a alguien que es hostil, odioso o amargado con respecto a quién. Ahora, ven cómo el apóstol Pablo quiere que entendamos cuál es nuestra situación. Por eso la gente se hace la burla de Dios. ¿Acaso nos dice esta mañana que jóvenes con su música y como decir capos somos? ¿Qué me importa? ¿Se dan cuenta? Y hablarle de Dios, ¿qué te van a decir? Te van a lanzar pues ese santo hasta con su parlante. Se te van a mofar. Eso les compartía cuando estábamos yendo con varios jóvenes hacia el bautismo. En el Chaco, así la gente te dice de frente: cornudo, cornudo. A mi esposa ya nos daba miedo. Aquí por lo menos la gente es un poquito más, no es tan fuerte como allá. Allá de frente. Por eso les dije, cuando una hermanita se bautizó y al mes de su bautismo se murió, yo tenía que decir eso. Yo no sabía mucho también. Yo les dije, ¿qué cosa? Destape. Por eso comentaba con los jóvenes, por esa era la razón. Una viejita que no vale, en el valle, una viejita aquí, no tiene valor ya pues. Pero ese día estaba harta gente. Yo decía, ¿por qué? Uy, doña Dominga, la hermana Dominga había tenido actos, conocerse, todo, ni plata tenía, pero mira, la gente ahora está esperando. ¿Saben por qué estaba la gente? Para ver, cómo muere un cristiano. Dice que el pastor lo ha metido y lo ha hundido, lo ha ahogado. Vean, asómense. Han visto, toquen. La viejita estaba así. Vean, su cabecita no tiene cuernos. Asómense. Y la gente, ay, sí, no, de verdad. Porque tenía que mostrarles eso. No es que estaba haciéndome la bola, sino tenía que ver. Yo quería que ellos vean lo que decían, no era correcto. Marco, no era correcto. ¿Tiene dientes? No. ¿Tiene colmillos? No. ¿Cola tiene? No. Entonces, ¿por qué la gente nos dice que somos cornudos? Que somos coludos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A eso se llama enemigos. Miren cómo algunos de frente desobedecen a Dios. Así vive su vida. ¿Y qué dices? Seca pues. Con esa actitud. Y el apóstol Pablo quiere hacer énfasis en ese sentido. ¿Cómo es una persona enemigo de Dios? Porque siendo enemigos, entonces, hermanos, en los evangelios se utiliza la palabra, esta palabra para describir ¿a quién? Al diablo. En Mateo 13:39 se utiliza esta misma palabra. En Lucas 10:19, en Romanos 8:7 y por supuesto en Colosenses 1:21. Se utiliza para describir la mente hostil o los pensamientos del hombre caído. A menudo se sostiene que el hombre es enemigo de Dios, pero Dios nunca es enemigo del hombre. Miren cómo el ser humano lo tergiversa. Sin embargo, esta declaración es muy engañosa. Aunque la amistad u hostilidad descrita en el verso 10 es mutua, muchos teólogos enfatizan que la hostilidad santa o la indignación justa de Dios hacia el hombre pecador es lo correcto, porque ¿cómo más tenía que tratar y decir a Adán, papito, sí, pues soncito eres, no sabía, ya, paso por alto? Porque eso yo quería que mi mamá me diga, no. Por eso les decía, cuando hacía algo malo en relación a mi mamá, ¿qué hacemos? Perdóname. Y mi mamá me mira y dice, ya, te perdono. Sí,
Esa es la actitud engañosa, natural del enemigo. Vean, ¿por qué está haciendo referencia Pablo en ese sentido? Porque siendo enemigos, porque esa es la actitud del ser humano. Seguimos en el pasaje. ¿Qué dice? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Aquí empieza a utilizar la palabra reconciliados. Viene de la palabra griega kataliazo. Cambiar o intercambiar, como cambian las monedas equivalentes. En otras palabras, reconciliar, volver a una posición favorable. Hermanos, la muerte de Cristo, dice el apóstol Pablo, es la base o el fundamento de la reconciliación del creyente. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, con respecto a Dios, la muerte de Cristo satisfizo las justas demandas de la ley de Dios. ¿Qué pensaron que Dios tenía que hacer, pues? Cuando Dios hizo un pacto. ¿Saben qué es un pacto, no, hermanos? ¿Qué es un pacto? Un convenio entre dos personas, ¿correcto o no? Si Dios ha dado su palabra, Adán también, en representación, porque era nuestro representante federal, entonces no he fallado, y habrá premio, quiero, medalla. No, pues, Dios tenía que hacer su parte. Que piensen que Dios estaba alegre. No fallamos con este cuate. No, hermano. Él está airado, dice. Él está enojado. Porque alguien está declarando que tú eres mi enemigo. Dios tenía que cumplir su parte, porque es justo. Pero la muerte de Cristo está satisfaciendo eso, hermano. Ahora, con respecto al hombre, la muerte de Cristo removió el obstáculo del pecado y su castigo, y abrió la puerta para la obra de salvación transformadora de Dios en el corazón del pecador. Por eso decimos, si tú eres cristiano, vas a empezar a caminar como verdadero cristiano. Y ahora cuando te sale, ¿pero qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto? Por eso como pastores muchas veces tenemos que tener que decir, pues este hermano no entendí. Y te sale, ¿pero qué tiene de malo? ¿Puedo engañar nomás y mirar a otra mujer también? Sí, no hay problema. Como decía el chofer, si no ve. O como el mundo te dice, tanto lío se hacen por casas, claro. Porque son pecadores, no hay confianza, nunca van a entrar la confianza, nunca van a tener confianza. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. ¿Se dan cuenta? Por eso los chistes que se hacen, voy a colocar un detector para que vean si me engañas o no, porque por naturaleza el ser humano es así. ¿Por qué? Porque está peleado con Dios, su naturaleza le hace hacer así. ¿Verdad, hermanos? Su naturaleza le hace ser así. Pero Dios ha vuelto, ¿no? ¿Qué ha abierto? A tocarnos pues pastilla con plato. Hermano. Y atento, ¿correcto? Dios te ha abierto la puerta para que tú puedas cambiar de vida. Por eso, hermanos, también el cristiano verdadero hasta es más barato. Como papá les digo, mientras tu hijo te está, sí, siempre quiero, los mejor, no me como mamá, si no me estás hallando. Porque el papá le da, ponte y listo. ¿Sí? Muchas veces tenía que hablar con mis hijos también. ¿Qué te hace una buena marca? ¿Te hace más rubio? ¿Me entienden? ¿Cuál es el punto ahí?
que siendo cristiano te vas a ubicar y no vas a tener problemas, como han dicho, en poder vivir con sabiduría. Eso es lo que está diciendo el libro del proverbista los sábados cuando estamos estudiando. ¿Correcto, hermanos, o no? Sí, no hay más. Entonces, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el odio o la enemistad del pecador hacia Dios cambia. ¿Saben por qué? Por amor, ya no por odio. Y su desdén por la ley de Dios es cambiado por reverencia y un deseo de ¿qué? De obedecer. ¿Ven la diferencia? Y es mágicamente, sí, porque porque esa persona está sintiendo cómo la obra de Dios está moviendo. Porque Dios está aceiteando pues tus engranajes totalmente. ¿Lo veo o no? Ahora automáticamente está cambiando. Muy bien, seguimos. Sigue el pasaje, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Correcto, hermanos? El creyente ya está reconciliado. El problema, tú no lo sabes y por eso sigues viviendo como un incrédulo. Mi mamá me ha dicho, casate y anda buscando o de otra iglesia y conquistarle, pues. Pensamos que es así. ¿O no? Por eso los lanzamos al éxito. Y por eso los chicos van a ir a otra iglesia. Porque mucha gente piensa así. Mi hijito se va a casar con una, porque los cristianos son más fieles, dice, así, sí, es así. Los voy a mandar, es la idea así. Igual que en el mundo. El miembro cuando era colegial, de verdad, ya nos animaban a eso, de verdad. Yo decía, qué bien estos profesores, son capos. Porque yo estudié en un colegio de puro varones. Colegio Nacional, puros soldaditos. Por eso todo el año en Oruro, mi peinado era fijo, como militar. En el invierno. Y a unos dos cuadras de mi colegio estaba el Liceo de Señoritas Pantaleón Dalense. Al ladito, no tenemos que ir muy lejos. Y ahora más bendecidos porque todos los colegios son mixtos, ¿lo veo o no? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hacíamos? Nosotros para relacionarse entre chicos y chicas, y entre el ACE y el DALENSE hacían sociedad. Era obligatorio. Imagínate, yo en intermedio el presidente de mi curso ya está yendo mandando cartas al Liceo de Señoritas DALENSE. Y las reuniones, imagínense cómo era la reunión entre chicos y chicas. Los profesores ahí con Pablo, ¿se dan cuenta? Nos empujaban a hacer eso. Y hacían fiestas y ya ¿cómo nos empujaban? Porque supuestamente eso es correcto. Ahora veo, ¿es correcto, hermanos? Y por eso ahora, para no hacer eso, ahora ya han hecho colegios mixtos, ya no necesitan fiestas, ahora es mejor en los cursos, ¿mejor o no? Decide. Entonces, hermanos, eso hacíamos y no es correcto. Entonces, mucho más, dice el apóstol Pablo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El creyente ya está reconciliado, decíamos. El problema es que muchas veces no entendemos eso y seguimos cuestionando. La reconciliación del creyente es una realidad terminada y fundamentada. ¿Dónde? En la muerte de Cristo, que fue una vez y para siempre, dice el apóstol Pablo. No estamos esperando ser reconciliados, hermanos, sino que ya estamos completos, estamos en buena relación ahora. ¿Con quién? Con Dios. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? Si eso es algo bueno, es lo mejor. Y surge una pregunta: si hemos sido reconciliados por su muerte, ¿cómo
¿cómo somos salvos por su vida? Y la respuesta sería: la muerte de Cristo es el único fundamento de nuestra reconciliación con Dios. Sin embargo, es en Cristo resucitado y exaltado quien nos llama, nos vivifica, nos sostiene, nos perfecciona y vive siempre para interceder por nosotros delante del trono de Dios. ¿Saben quién dice eso? El apóstol Pablo en Hebreos 7:25. Rápidamente, si alguien tiene una lectura, vamos a correr un poquito más. Hebreos 7:25, el apóstol Pablo está hablando en Hebreos. Si él lo tiene, puede leer. ¿Qué dice? 2, así para despertar, hermanos. Perdón por hacerles dormir. Dice, está hablando el pastor de la reconciliación. A ver, ¿qué dice? 2, 3. A ver, ya lo tienes, hermano, adelante. 7:5. Sí, 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Por eso decía, hay una diferencia, tiene que haber una diferencia entre un cristiano y aquel que no es cristiano, sí. ¿En qué? En su vida práctica. ¿Me entienden, hermanos? El evangelio es práctico, no es abstracto. No vemos, ¿cómo que no vas a ver? ¿Y tu vida? ¿Y lo que ha hecho Jorge hoy día? Es lo que decía Jorge, ¿no ves, hermano Jorge? Mi mamá se está dando cuenta que en mí está pasando algo raro. ¿Es correcto, hermano? ¿Ven lo que hace Dios? ¿Qué piensan? ¿Que Dios es inútil en su obra? Nos ha salvado de la muerte. Nos ha dado vida. Y eso está expresando acá. Por eso vivimos, por eso nuestra vida es notoria. Tu vida es notoria, hermanos, tiene que notarse. Yo sé que el mundo es terrible, atractivo, pero ahí está. Es ahora tu nueva manera de obedecer a quién. ¿A quién? A tu verdadero Padre. Muchas veces he tenido que salir y decir, Señor, ¿por qué soy tan terrible? Cuando estoy exponiendo el pastor Lucio, muchas veces tengo que decir, tan viejo yo y sigo haciendo tonteras y no querer obedecer a Dios. ¿Por qué, Señor? Mi característica debe ser obedecerle o no. Así debería ser. Pero muchas veces no lo hago. Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y es por eso que los predicadores ayer, ¿qué decían? Por eso el modelo de un hogar cristiano se debe ver. Porque los papás van a respetar a la esposa va a respetar al esposo, los hijos van a obedecer a sus... ¿Ven? Eso es lo que Dios ha establecido, pero porque estamos peleados y no queremos entender eso, estamos haciendo otras cosas menos lo correcto. Versículo 11. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vuelve a tocar esta palabra. Aquellos que reconocen que su reconciliación es solo a través de Jesucristo, son movidos aquí a exaltar a Dios. ¿Solamente en la iglesia? A exaltar a Dios y gloriarse solo en quién. En Él. Hermanos, por eso yo les digo desde el corazón, a mí sí que me ha gustado esta mañana, porque he visto muchos jóvenes testificando ahí y acompañando a nuestro hermano Jorge, a pesar de que la gente se reía. ¿Pero eso nos ha desanimado? Hermano William, ¿nos ha desanimado? No, ¿verdad? Pues te queda como para ir cada domingo, ¿no ves? Seguir bautizando. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Eso ha hecho la reconciliación.
Eso ha hecho la reconciliación. La verdadera reconciliación, eso ha hecho. Por eso la palabra gloriamos, dice, viene de la palabra griega que indica gloriarse o jactarse, no en tus obras, sino en quién. ¿Has desconocido a mi papá? Lo veo, ¿no? Como un niño. Ven, conoce a mi papá. Cuando está contento, ¿quién es su papá? Ven, él es mi papá. Tú como cristiano haces igual, agarras la mano y dices, él es mi papá. Te presento a mi papá. ¿Quieres ver quién es mi papá? Él es. Y quiero parecerme a él todos los días. Ese es el Evangelio, es lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Y es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Nos gloriamos en Él por lo que está haciendo? ¿O seguimos escondiendo nuestra Biblia ahí, que no se den cuenta que soy cristiano? Eso ha hecho Dios, mis hermanos. Ahora rápidamente vamos a ir a Colosenses. Perdón que me extienda un poquito, pero ya está. Rápidamente. Por cuanto, dice el verso 19, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Bien. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda, ¿qué? No dice parcial, sino toda la plenitud. Cristo es Dios entero. No es parte de Dios. Hasta cuando yo enseñaba a mis alumnos, les decía el triángulo, Dios Padre, Dios Hijo, es decir, yo no entendía que lo estaba minimizando a Padre arriba, el Hijo a este lado menos y el Espíritu Santo menos. No, hermanos, es al mismo nivel, es Dios mismo. Eso es lo que está diciendo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Es Dios, es lo que hemos visto en Hebreos, ¿correcto? Entonces, hermanos, la salvación es obra de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? No están peleando ahí quién es superior o no, sino es todo, Cristo es todo. Porque al Padre le agrada eso y así determinó, hermanos. El verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y cuando está hablando de reconciliar, está hablando una forma más fuerte o más intensa, es completo. Está hablando de todas las cosas, no parcialmente, sino de todas las cosas. Es por eso que cuando tú no eras hijo de Dios, tu hogar era un caos, ahora ya no es, no tiene que ser un caos. Tu vida ya no tiene que ser un caos, porque Dios ya lo ha reconciliado. ¿Ven la diferencia? El problema es si tú no crees, es que no estás aceptando esa verdad, es tu nueva realidad, ese es el problema. Y en la conferencia con mi esposa hablamos con muchas hermanas también, y mi esposa decía, hay muchas mujeres que están con problemas de posparto, de ansiedad, se están queriendo suicidar, porque es eso, ¿verdad? Muchas veces hay problemas cuando una mujer tiene un bebé y de repente hasta su mismo cuerpo, aquí los médicos, decir, parecería que estuviesen extrañando al bebé porque él no lo tiene. Y muchas personas caen en depresión. O sea, los jóvenes caen en depresión. ¿De dónde viene eso? Miren. Y encuentran placer en eso. ¿Sabían eso? Marco, ¿verdad, hermano, o no? Jovencitas así, aquí se hace, ¿por qué piensan? Haciendo eso, encuentran placer. Y cristianas, algunos que todavía siguen haciendo. Es que no han entendido lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que está diciendo acá. Dios te ha restaurado, no necesitas hacer esto para sentirte bien. O tienes que hacer eso.
Por eso cuando algunos amigos me dicen, mira, mi amigo tiene un arete aquí también, porque vas a sentir placer cuando tengas eso. No, dices, restaurado completamente, necesitas decirte eso. Pero ¿qué tiene de malo? Mucho de malo. Me estás mostrando que tú no puedes encontrar esa paz que Dios te ha dado. Bien para los papás, para que hablen con sus hijos. ¿Qué estás haciendo con tu vida si es que no has entendido lo que dice acá? ¿Acaso Cristo no es suficiente para su obra, para poner en paz? Versículo 20, así las cosas están en la tierra como las que están en los cielos. Vean, hemos estado peleados. Hasta la tierra ha sido maldita por causa del hombre. Pero ¿quién es el que ha reconciliado? Cristo. Por eso tú automáticamente vas a limpiar tu cuarto. Si tienes animalitos, automáticamente no necesitas que tu papá, ya se va a botar la basura, ya se va a protestando a nosotros. Si eres hijo de Dios, automáticamente vas a hacer eso. Vas a limpiar las caquitas de los pelos. ¿Por qué? Por los estudiantes igual hacen los deberes. Porque eres un verdadero hijo de Dios. Y estás en paz ¿con quién? Con lo que Dios ha hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos? Haciendo, dice el versículo 20, haciendo la paz mediante, ¿qué cosa? La sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta? Un evangelio que no te habla de Cristo ya no sirve. Un evangelio que solamente te exalta al hombre humano ya no es evangelio. Es Cristo. No yo, es Cristo, Cristo, Cristo. Y la sangre, su sangre, ha costado en la cruz. Y por eso, dice el versículo 21, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras. Está volviendo a recordar cómo eran antes, pero ahora de extraños ya no son extraños, de enemigos ya no son enemigos, de personas hostiles a Dios ya no son. Ahora estamos juntos en buena relación. ¿Con quién? Con Él, porque somos sus hijos. 21 y 22, ya estamos terminando. Ahora os ha reconciliado, y vuelve a repetir, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Primeramente, es lo que he dicho ayer. ¿Acaso Cristo no ha sufrido? ¿Y por qué cuando estás sufriendo por causa del Evangelio estás quejando? Te estás por desmayar. Ay, no, era necesario que Cristo tenía que sufrir. ¿Qué hemos aprendido ayer? Que quien nos ha dado duro. Era necesario que Cristo sufra. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Para que tú también aprendas a sufrir. Para que yo también aprenda a sufrir. ¿Acaso no te duele cuando te insultan por ser evangélico, por hacer las cosas buenas? Por eso algunos hacen las cosas malas, ¿saben para qué? Para que no les digan nada. Por eso algunos pasan desapercibidos. Y no es correcto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Versículo 21 y 22. Ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Se dan cuenta? Es necesario que tú también valores lo que Cristo ha hecho. Si estás sufriendo, hazlo en el Señor. Él no te abandona. Más bien si estás sufriendo, qué bien, hermano, que estás sufriendo. Porque Él lo ha sufrido. Él te ha dicho que es bueno sufrir. Claro que sí. 22. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Él. Aquí se describe una de las gracias
podemos decir, metas más grandes de este misterio de la reconciliación. Aquí dice, claro, ¿para qué todo esto? Para ser, ¿qué cosa? Santos, sin mancha e irreprensibles, ¿delante de quién? Delante de Dios. Qué bueno. Hermanos, pues había que hacer eso. Su sangre fue el precio que fue pagado. Pongámonos de pie. Tal vez hasta ahora están diciendo, los árabes, los mayas, y no es así. Esos son, ¿eh? Hoy le estamos un poco dando descanso a nuestro hermano Jesús. ¿Saben por qué? Porque le enseñan eso. ¿Se dan cuenta? Preparándose para enseñanzas y nosotros que... Algún día nos vamos a arrepentir, yo creo. ¿Por qué no lo había escuchado? Hermano. Para que tú seas santo y honremos a Dios siempre. Hermanos, ahora has entendido cuál es el misterio de la reconciliación. Conectamos ahora en la cena. Señor, realmente no he cumplido con el bautismo, pero ahora quiero en la próxima estar presente también. ¿Por qué? Porque ahora he entendido que tengo que obedecerte solamente a ti, Señor, y hasta ahora no lo estoy haciendo. Y están desesperados todos aquí. Señor, en la siguiente cena tengo que estar. ¿Por qué? Porque quiero volver a reafirmar todas las veces el pacto que tú has hecho en la cruz por mí. Hermanos, es un reto. Sí, tenemos que hacerlo, es una realidad que el Señor ya nos ha reconciliado. Salgamos de nuestra iglesia con ese corazón. Señor, qué lindo. Estoy en paz contigo. Soy pecador, sí, pero tú eres